¿Qué tal? Estamos... Va. Levantaste la mano en medio del... Creo que voy a subir un poco esto. Ah, ya. Capa, ¿me avisas? Listo. Comenzamos en 3, 2, 1, acción. ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia. Seguimos en este estudio espectacular que nos ha prestado nuestro amigo Carlos Mendoza en Eclesiastés Estudio. Así que gracias por el espacio. Y tenemos una invitada especial con la que vamos a conversar de un tema bastante interesante y novedoso. Para mí ha sido completamente novedoso hablar o conocer un poco de todo esto. Así que vamos a presentar ya a Cari Baristo. Amiga, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Jolis, por invitarme. Soy muy contenta de poder estar aquí. Vamos a ver cómo aprendemos un poco de todo esto diferente. No vamos a ir de frente de qué es, pero vamos a ir poco a poco desglosando un poco el tema y cómo nos estás acompañando este día, cómo nos hemos contactado. Ya nos conocíamos de antes. Sí, claro. Tuvimos una experiencia media rara por ahí en el 2019 en Chiclayo. En Chiclayo. No sé si te acuerdas bien, pero nos tocó... estábamos en un campamento, en un congreso de misiones, y tú estabas también allí, y una de las chicas, o no sé si también fue tuya, pero la maleta se quedó encerrada en la habitación y teníamos que sacarla. Y ustedes tenían que salir rápido. ¿De quién era la maleta? No me acuerdo bien. No me acuerdo, también creo que era de una de las chicas de Chosica, de Lima era. Sí. ¿Y se vinieron juntas ustedes? No, eran unas chicas de Argentina, ya me acordé. Sí. Rayos. Sí. Yo recuerdo que con Raúl buscamos la forma de poder abrir esa puerta porque no habían llaves de esas puertas de la sección de mujeres. Puerta. Sí. Fue fatal. Pero por ahí ya nos pudimos conocer y luego ya nos hemos seguido en Instagram de ese tiempo y poco hemos compartido, pero siempre hemos estado como... Yo vino por ahí las cosas que haces y todo lo demás, la parte profesional. Y ahorita, o hace un tiempito, vi que participaste dentro de un movimiento grande, evangelístico, claro, que es Coalición por el Evangelio, y has escrito un par de artículos para Coalición. Y me llamó mucho la atención uno de los artículos que escribiste, entonces yo le dije a Isra y al equipo, tienes que grabar con Cari porque está haciendo algo bacán y tiene esta oportunidad de escribir para esta organización un tanto grande. Entonces, para ir como que entrando, ¿cómo llegaste a Coalición? ¿Cómo fue tu contacto con ellos? Wow, de verdad que ha sido por la gracia de Dios nada más. Yo me enfermé y cuando estuve teniendo mi diagnóstico tuve ayuda de algunos amigos, pastores muy especiales que quiero muchísimo, y conocí a un pastor en particular que nos hicimos amigos también por las redes. Poco a poco fuimos conversando hasta que un día me dio mucha confianza y le conté pues que estaba enferma, ¿no? Entonces él me animó mucho, me pastoreó como va bastante parte del 2020 y finalmente me dijo un día: Cari, ¿no te gustaría escribir sobre algo? Yo no tenía idea que era para Coalición, pero sí le había preguntado varias veces, ¿cómo hace uno para escribir en Coalición? O sea, tenía mucho esa duda. Entonces me dije, bueno, pues escribe algo de 800 palabras y luego pásamelo. Y entonces me dijo que podía escribir sobre cualquier tema, ¿no? Él sabía que yo estaba enferma, él me conocía bastante, pero yo no sabía de qué tema escribir, así que estuve pues orando y también viendo qué tema pues podría hablar. Era una muy buena oportunidad, así que el Señor puso en mi corazón poder hablar sobre este proceso de la enfermedad. Para eso yo tenía ya un tiempo, un tiempo con el diagnóstico, un tiempo también aprendiendo muchas cosas en el Señor a raíz de la enfermedad. Y escribí el artículo, luego se lo pasé, le gustó, me dijo, me ha gustado mucho, solamente hay que darle un par de cambios por aquí. Y luego de unas semanas me dijo, tu artículo se va a publicar el 20 de diciembre, justo para Navidad, para darle un toque esperanzador por las fiestas navideñas. Y yo le dije, qué bueno, pero no sé, yo no tenía idea dónde. Y él la pregunta, pero pregúntame dónde. Y yo le dije, no sé dónde, pero o sea, mi corazón sí decía, ¿será para Coalición? No sé, pero donde se publique, pues genial, porque a mí me gustaba mucho escribir, pero nunca había escrito un artículo. Así que me dijo en Coalición, y yo me quedé muy sorprendida, muy agradecida con Dios. Así que este pastor finalmente me ayudó bastante a poder tener ese pase con Coalición, ¿no? Y la verdad es que le quiero muchísimo. Un saludo muy especial para Pepe Mendoza. Wow. Quienes lo conocen, es un gran siervo de Dios y muy humilde, muy humilde. Entonces así fue como se dio todo. Wow. Y no se ha quedado solo en el artículo de diciembre, porque has escrito otro más, que se ha publicado creo un poquito después, y que también está
muy bueno. O sea, es estas puertas que el Señor abre y que te va permitiendo compartir lo que está ocurriendo en tu vida como testimonio para otras personas y que definitivamente ordenado en un texto, en un artículo, puede ser de bendición para más gente, y eso es lo que hemos podido ver en este par de artículos que has escrito. Y estamos seguros que no van a ser los únicos dos, esperamos que sigan habiendo más, que Coalición siga por ahí abriéndote las puertas y quizás también permitiendo que se abran las puertas para más gente que pueda compartir. Hay artículos muy buenos, hay cosas muy interesantes. Sí, revisen la página, suscríbanse al canal de Telegram. Hay mucho contenido súper bueno en Coalición. Qué bravo. Vamos a hablar un poco de qué es lo que realmente ocurrió contigo, ¿no? O sea, qué es lo que pasó un poquito de esto, porque hablaste de una enfermedad, recién mencionaste el proceso, que es un poco de lo que está en el artículo, pero los cristianos no siempre estamos contentos con el dolor y no siempre estamos felices con que nos ocurran cosas malas. O sea, incluso hay gente que una vez que no recibe lo que pide, o se desentiende de Dios, se enoja con Dios, reniega de Dios y se termina alejando de la palabra, ¿no? O incluso de una congregación. Sabemos incluso que quizás es porque la gente no ha entendido realmente quién es el Señor. Pero como cristiana, ¿cómo has lidiado tú con el dolor? ¿Cómo has enfrentado esta enfermedad que incluso es muy, muy nueva? Bueno, para eso yo nunca me había enfermado. Siempre he gozado de muy buena salud, gracias a Dios. Ni siquiera usaba mi seguro del trabajo de salud, no visitaba a los médicos, de verdad que no me gustaba nunca, ni siquiera ir a los hospitales, siempre con las colas, siempre con las citas. Yo siempre he sido bien resistente a todo eso. Entonces, cuando comencé a tener esos dolores, los dolores eran tan fuertes, o sea, las primeras veces yo como que me resistía, por ahí que me hacía la fuerte y todo, pero luego el dolor llegó a ser tan fuerte que me obligó a ir al médico, ¿no? Cosa que era muy rara porque yo no iba al médico, ni siquiera sabía tomar pastillas, con eso te digo algo, siempre era una vergüenza que alguien me diera una pastilla para algo, así que me aguantaba el dolor y no tomaba la pastilla, porque si no tenía que molerla, porque hace ese momento no sabía pasar las pastillas. Okay. Una vergüenza. Sin embargo, el Señor pues tenía otros planes y en noviembre, diciembre del 2019, justo cuando yo vuelvo del viaje misionero a Turquía, súper emocionada, súper contenta, me llego a tener esos dolores, ¿no? Voy al médico, se demoraron bastante en poder diagnosticarme porque es una enfermedad muy, muy rara. Al principio pensaban que tenía como un tipo de artritis, como un tema reumatoideo, pero al final dijeron que podía ser una posibilidad tener lupus. El doctor fue muy curioso porque me dijo, puedes tener esta artritis reumatoidea, puedes tener túnel carpiano. Te dieron opciones ahí. Y me dijo, y voy a ponerle al tercero lupus, pero no creo que sea ese, no te preocupes, me dijo. Así me dijo. Y yo nunca había escuchado de lupus hasta ese momento, así que como buena millennial le puse a buscar en internet y a poder a buscar cada diagnóstico que me había dicho para poder saber un poco más. Así que el lupus se parecía mucho a los síntomas que yo tenía. Y también me asusté, ¿no? Porque de los 3 diagnósticos, ese era digamos, el más fuerte. Así que justo le comentaban a los pastores, que a mis líderes que guían mi vida, un poco sobre esas 3 posibilidades, ¿no? Y finalmente, en enero del 2020, me diagnostican con lupus. Wow. Cuando me diagnosticaron... Poco antes de que inicie la pandemia. Sí, fue muy poquito antes. Cuando me diagnosticaron me puse muy triste, lloré, oré. Estaba como que un poco con muchos sentimientos encontrados por la misma enfermedad, por cómo me lo dijo el médico, por cómo también me dijeron que no iba a poder tener hijos. Wow. Y muchas cosas más que engloban la enfermedad, ¿no? Entonces, para mí muchos planes que tenía, porque el lupus involucra también un cansancio crónico, involucra que no puedas desenvolverte, o hay mucha gente que hasta deja de trabajar por tener lupus. Y yo siempre tenía una vida muy activa, muy en el servicio, muy en la iglesia, muy en muchas cosas a la vez. ¿Y sientes una limitante en ese momento? En mis planes, más adelante, en misiones, entonces me chocó bastante eso, ¿no? Gracias a Dios, después pude ir procesando un poquito el tema del dolor, del sufrimiento en la vida del cristiano. El Señor como que había preparado ya mi corazón, mi vida, con muchas cosas que pasaron anteriormente, también muy dolorosas. Y pude también aprender, gracias a un libro que leí de Aisha de López, Lágrimas Valientes. Es un libro muy precioso que lo recomiendo muchísimo.
sobre el sufrimiento en la vida del cristiano desde una perspectiva más bíblica, desde una perspectiva mucho más verdadera, cómo el sufrimiento sí se puede dar en la vida del cristiano y cómo también nos ayuda a poder ser más como Jesús, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo. Qué fuerte y difícil es realmente decir, ok, Señor, te amo y gracias por la enfermedad. O sea, gracias porque me está doliendo. Yo leía algunas descripciones de esta enfermedad y una de ellas, por ejemplo, es este cansancio crónico del que acabas de describir, pero a tal magnitud que no puedes ni presionar la pasta de dientes. Entonces, eso, solo pensarlo me hace decir, oh, por Dios, no puedo hacer nada entonces, no puedo teclear, no puedo trabajar, no puedo moverme. Obviamente no es esto todos los días o todo el día necesariamente, pero tienes un punto en el día en que te sientes agotada, te sientes cansada. Sí. ¿Cómo aún con todo el agotamiento, todo el cansancio, es más, con el peso del diagnóstico que te acaban de dar, cómo sigues sirviendo y cómo sigues confiando en el Señor? ¿Cómo un cristiano confía en medio de tanto dolor? Sí, no fue fácil. Al principio me veía un poco de cómo va a ser mi servicio, ¿no? Cómo va a ser el tema del discipulado, cómo va a ser el tema de poder seguir haciendo las actividades que siempre hacía, ¿no? Y de alguna manera eso también fue muy aleccionador porque me llevó a depender mucho más de Dios, ¿no? Recuerdo que justo tuvimos un campamento, en esas épocas donde se puede hacer campamentos, antes de que inicie la pandemia, y yo le contaba a una esposa de pastor el tema de mi diagnóstico y le preguntaba eso, ¿no? Si podía seguir sirviendo, si de repente debería dar una pausa o qué hacer, ¿no? Y esta esposa de pastor fue muy sabia y me dijo algo muy bonito que hasta ahora lo recuerdo, que a veces nuestro escenario puede cambiar, nuestro escenario, nuestro púlpito desde donde predicamos, desde donde enseñamos puede cambiar, ¿no? Pero el Señor igual se va a poder glorificar. Entonces tu escenario de repente ahora va a ser en una cama, tu escenario de repente va a ser en el hospital, donde vas a estar muy continuamente. Tu púlpito va a ser ese, ¿no? Pero eso no significa que dejes de ser una hija de Dios, una sierva de Dios. Eso fue muy bonito tenerlo claro desde un inicio, de que igual podía servir, ¿no? El tema de los dolores crónicos es muy fuerte en las mañanas, sobre todo. Había muchas cosas que no podía hacer, que hasta ahorita a veces me duele bastante. Después en la tarde uno termina pues agotado, cansado, porque sigo haciendo mis cosas, sigo trabajando, sigo estudiando. Entonces todo esto se veía un poco complicado, ¿no? Con un panorama de mucha incertidumbre. Sin embargo, en el proceso he podido depender mucho más de Dios y de poder valorar también el sufrimiento. La Biblia dice que es bueno para el hombre, es bueno para mí ser afligido, dijo David, ¿no? Para que pueda aprender tus estatutos. Entonces, realmente hay un proceso que el Señor puede ir moldeándonos a través del sufrimiento, como lo ha hecho con grandes siervos de Dios en su palabra. Y podemos verlo. Y me gusta porque recuerdo un pastor también que me decía, ¿no? A los buenos de Dios, a los hombres de Dios, a los siervos de Dios, el Señor mucho más todavía los prueba. Qué fuerte, porque... Digo qué fuerte porque realmente en medio de una cultura cristiana donde quizás siempre se nos está motivando, incentivando a hacer cosas, a predicar, evangelizar, a hacer todo lo que estábamos acostumbrados a hacer prepandemia, ahora te dicen, ok, no vas a hacer nada de eso porque no puedes, porque estás cansada, porque estás agotada, porque te va a hacer daño físicamente y tienes que estar en una cama y ese es tu nuevo púlpito, ¿no? Yo digo, qué difícil para Cari recibir toda esa información y también qué difícil habrá sido para tu familia. Ahora, porque hay un desconocimiento quizás global acerca de la enfermedad. Yo mismo al escuchar de la enfermedad por ahí, como te decía antes, lo escuché en un chiste que nunca entendí porque no sabía que era lupus y ya luego al empezar a investigar y a googlear me encuentro con esto, pero piensas en la persona que lleva el malestar, pero también en la familia. Tu familia natural y tu familia espiritual en la iglesia, ¿cómo tomaron esto? ¿Cómo te han ayudado incluso en medio del proceso de todo este tiempo que ya estás diagnosticada? Sí, por la gracia de Dios he tenido muy buenas amistades, mi familia espiritual, como dices, que ha sido un soporte muy bonito, ¿no? Y eso creo que es lo que es la iglesia, lo que es la comunión, lo que el Señor nos
nos manda también a poder vivir en comunidad, ¿no? Mi familia nuclear me ha apoyado muchísimo. Hay cosas que yo he dejado de hacer en casa en temas de los actos de servicio, ¿no? De poder hacer, y ellos me apoyan. Mi hermanito siempre es el que me ayuda enchufando las cosas que yo no puedo, cuando tengo que moverme de un lado a otro en mi casa para trabajar, o cuando tengo que hacer algo de peso, él me ayuda bastante. Mi familia también. O sea, igual al principio les costó bastante entender un poco la enfermedad, porque ni ellos tampoco sabían, ¿no? Entonces, como que mi abuela o mi mamá, como que, bueno, tienes una enfermedad, pero debe tener una cura, ¿no? Un tratamiento, ¿no? Pero el lupus es tan poco conocido, le da tan pocas personas que no hay mucha inversión en investigación, y por eso todavía no hay como un tratamiento real o una cura. Entonces eso cuesta un poco poder explicar de repente a mi mamá o a mi abuela, que son de otra generación. Entonces ahí hubieron algunas dificultades al inicio, pero definitivamente he visto el amor de Dios en cada acto de servicio que han tenido para mí, ¿no? Y es curioso porque siempre mi lenguaje del amor ha sido como que más las palabras de afirmación o los tiempos de calidad, pero ahora mi lenguaje como que se vuelve un poco más volcado en que alguien me pueda decir: Cari, necesitas que haga esto. Incluso con mis amigos: Cari, te reemplazo en esto, puedes hacerlo, o de repente mejor yo voy a tu casa, o cosas así, ¿no? Que son muy especiales, o como una amiga la otra vez que me dijo: hay una terapia que me gustaría poder ofrendarte, ¿no? O ser tu patrocinadora en esa terapia, ¿no? Entonces esas cosas pueden ser valoradas también en medio de la enfermedad, y creo que es algo que también nos falta poder aprender en la práctica, de poder ser muy serviciales con nuestros amigos que sufren, que padecen de algún dolor. Un amigo mío dice que cuando un amigo te apoya, te da el hombro, te da la mano, son esas caricias de parte del Padre que se sienten físicamente, ¿no? Claro que Entonces, sí. Escuchándote es lo que se me viene a la mente y al corazón, porque qué bonito cuando tienes amigos que te pueden ayudar, cuando están para ti realmente, cuando te están abrazando, cuando te están ayudando, cuando te levantan, cuando estás caído y cuando estás enfermo también. O sea, el Señor nos ha encargado de hacer esto con las personas. Ahora, yo estaba pensando mientras ibas contándonos un poco esto acerca de tu llamado dentro del servicio de la iglesia, porque yo te he visto involucrada bastante en el tema de las misiones. Mencionaste hace un rato que estabas también en Turquía, pudimos ver tu viaje en las redes sociales y compartiendo por allá y visitando lugares muy bonitos, porque entiendo que estabas bastante involucrada en esta área, y ahora con la enfermedad, que quizás puede ser un limitante, ¿cómo lo has sentido? ¿Crees que ha cambiado de repente no solamente tu plataforma de predicación, sino incluso tu llamado? ¿Cómo lo has sentido tú? No, yo creo que el llamado, como dice la palabra, es irrevocable. Creo que el Señor pone una convicción en nuestros corazones de poder servirle de cualquier forma. Y si bien al principio tenía muchas dudas sobre esos planes que yo tenía, y que el Señor también había puesto en mi corazón, yo creo que en su tiempo y de repente de otras maneras el Señor podrá abrir las puertas, ¿no? Sin embargo, poder todavía, en base a la enfermedad, también con esta nueva condición, poder también servirle a través de ello es una bendición. Por el artículo me siguió mucha gente también que tenía lupus de otros lugares. Okay. Y tenemos un grupito incluso. No son muchas personas, de hecho, porque el lupus es una enfermedad muy rara. Me causa intriga. ¿Cómo se llama el grupito? El grupo se llama LupusCon. Como que la convención de lupus. Es un poco humorístico. Y tenemos muchos memes y bromeamos de muchas cosas propias de lupus. Y ustedes pueden bromear con eso. Exacto. Y la verdad es que es una bendición, porque haber podido conocer a muchas personas que padecen de algo muy similar a lo que tú padeces, es como el Señor también nos manda y nos enseña en su palabra a poder, el Señor nos consuela, y para que tú puedas también consolar a otros, ¿no? Y es algo maravilloso, Jolis. Realmente el Señor puede mostrarnos, moldear nuestro carácter, hacernos más dependientes de Él en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, ¿no? Santiago decía: hermanos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces tú te pones a pensar: ¿cómo es que puedo estar con sumo gozo cuando estoy en una prueba? Y solamente puedes estar con sumo gozo cuando sabes que Dios es quien diseña la prueba. Yeah. Y a veces nos falta poder
comprender esto, porque siempre queremos como que huir del sufrimiento, huir del dolor. Sacarle la vuelta al dolor. Sí, ni siquiera queremos hablar de eso, pero es tan importante hablar y creo que la pandemia también nos ha traído de vuelta a poder valorar el dolor o pensar en las personas que sufren, pensar en quienes están enfermos, ¿no? Creo que eso ha sido una muy buena lección de la pandemia, ¿no? Pero otra vez es el Señor enseñándonos su lenguaje, el Señor enseñándonos cómo podemos aprender de Él, ¿no? Para el lenguaje de Dios, que es diferente a nuestro lenguaje, para Él es muy valorado el sufrimiento, es muy valorado el dolor. Para nosotros no, y naturalmente, porque somos muy diferentes a Dios, ¿no? Pero aprendiendo el lenguaje de Dios podemos aprender también cómo Él valora el sufrimiento, cómo Él valora el sufrimiento incluso en sus santos. Y esto responde a cuán importante es hablar de sufrimiento dentro de nuestras iglesias como cristianos, ¿no? Siempre me quedé con esta idea, escuchando misioneros hablar acerca de quitarle la parte romántica al servicio. ¿Por qué? Porque nos gusta siempre ver las fotitos del lugar donde hay que ir a ayudar y uno se siente bien porque uno está yendo a ayudar y uno está dando su tiempo, su dinero, uno es quien está dando, ¿no? Y decimos, sí, ok, yo puedo dejar de comer bien de repente esta semana para poder darle a alguien, ¿no? Y creo que ese es sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento se siente en carne propia, cuando eres tú quien está mal, quien siente el dolor, quien está angustiado incluso o preocupado incluso por todo lo que pueden haberte dicho médicamente, no nos damos cuenta que se está abriendo una puerta para un grupo de WhatsApp de gente que tiene lupus, que quizás no todos conocen al Señor, pero que ahora tienen a alguien en medio o varias personas en medio que les pueden compartir acerca del Señor. Entonces, yo veo el dolor de un lado y veo las puertas que el Señor te abre del otro lado para poder predicarles a estas personas, para poder hablarles. ¿Qué experiencia de repente por ahí has tenido con estas personas nuevas que has conocido, que quizás si no tuvieses la enfermedad, no los hubieses conocido? Creo que hay belleza en medio del dolor, ¿no? Y hay también esperanza que podemos compartir. Y esa es la esperanza que podemos tener en Jesús, que, como decía Pablo, es una esperanza que no defrauda, que no avergüenza. Y eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo, ¿no? Recuerdo las palabras de Aisha de López que decía, ¿no? Damos más testimonio cuando lloramos, cuando sufrimos, que cuando reímos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Si alguien que no conoce a Cristo, si alguien que no conoce de tu esperanza, puede preguntarte a ti, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú sigues tan agradecido con Dios, con la vida? ¿Por qué al contrario no lo maldices, no? Vamos también ahí las enseñanzas de Job, ¿no? En este grupo hemos podido compartir un poco sobre eso, sobre la esperanza que hay en el Señor, de que un día Él enjugará nuestras lágrimas, de que Él ha vencido ya a la muerte y de que un día podemos estar libres de toda muerte, de todo dolor, de toda enfermedad, ¿no? Y cuando vayamos al cielo ni siquiera nos acordaremos de estas cosas, ¿no? Porque ya todo podrá ser muy distinto, muy hermoso, ¿no? Incluso en mi trabajo también hay personas que saben de mi diagnóstico y me preguntan y cómo tú puedes ¿Cómo estás tan bien? Ajá, y cómo puedes también seguir trabajando y no solo trabajando, sino también de repente destacando en el trabajo, ¿no? Entonces es muy bonito poder dar testimonio de Dios de esa manera, ¿no? Y que nos pregunten acerca de nuestra esperanza, que nos pregunten acerca de cómo es que tú, teniendo un diagnóstico así, puedes seguir hablando sobre un Dios bueno, sobre un Dios soberano, ¿no? Entonces eso creo que a ese rol tenemos que llegar, a poder permitirles a otras personas que puedan preguntarnos, ¿no? Y eso es, por ejemplo, mucho que tú puedes hacerlo en un mundo, en el Oriente, ¿no? En un mundo islámico, donde de repente no puedes predicar abiertamente sobre Jesús, porque está prohibido. Pero con tu testimonio, ellos te pueden preguntar por qué tú eres así, por qué tú actúas así a pesar de esto. Y es un evangelismo 1-1 ya, o sea, es más relacional, ¿no? Esa parte. Me quedaba también pensando esto ahora de excelencia versus sufrimiento. ¿Cómo te mantienes siendo excelente en tu trabajo, en tu servicio en la iglesia, con todo lo que te está ocurriendo? O sea, no quiero sonar tan fatalista, pero es fuerte el dolor, el malestar, y aún así sigues... hablábamos hace un rato de las empresas, porque estás en una empresa y me quieres jalar a tu empresa, y estábamos conversando un poco de eso, pero sigues haciéndolo bien, sigues siendo excelente, porque si no, no tuvieses un trabajo. Entonces,
cómo rompemos esta barrera de no puedo ser excelente porque estoy mal. En cambio, tú demuestras todo lo contrario, ¿no? Sigues siendo excelente aún en medio de todo lo que te está ocurriendo. Wow, yo podría decir muchas cosas, pero realmente la única verdad es que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, ¿no? Podría decir que es mi capacidad, pero en realidad no es mi habilidad, es su compasión, es su misericordia, ¿no? Y yo sí puedo decir, y mis compañeros pueden también dar fe de esto, de que he tenido un muy buen desempeño. Nosotros en mi trabajo actual, que ya voy a cumplir un año ya, en poquito tiempo, he estado entre los primeros puestos siempre en las métricas. Tenemos muchas métricas, muchos KPIs. Y he tenido muchos premios. Hace poquito me dieron varios premios por diversas cosas de mi trabajo propiamente. Y yo de verdad me gozo y le doy la gloria a Dios nada más, ¿no? Y algunas personas también en mi trabajo se sorprenden, ¿no? O sea, ¿cómo Cari, teniendo esto, puede lograr estas cosas, ¿no? Y es una bendición. Yo creo que siempre me ha gustado mucho trabajar. Siempre he disfrutado mucho del trabajo. De hecho, el otro artículo es sobre el trabajo. Sí, sí. Y le agradezco mucho al Señor por haber sido guiada de su mano en cada trabajo que he tenido y en cómo también puedo dar un testimonio de Él. Y creo que también eso nos falta, ¿no? Nos falta a veces valorar más el trabajo, saber que el Señor podemos honrarle mucho de maneras de poder dar buen testimonio, de descollar, de destacar, de ser los mejores profesionales, ¿por qué no? Y de esa manera glorificar a nuestro Señor. ¿Crees que se valora más el trabajo, incluso la familia, cuando hay este tipo de sufrimiento? Porque me trato de ponerme en tu lugar. Sé que o sea, no es lo mismo lupus que coronavirus, no es lo mismo que COVID. A mí me dio COVID el año pasado, de la primera etapa nada más, fui de los primeros que cayó. Wow. Y es doloroso, pero era temporal. Entonces pasó y luego ya estabas bien, ¿no? Pero en ese momento en que estás angustiado, que te duele el cuerpo, que pasan muchas cosas por tu cabeza, que te arrepientes todos los días, Señor, perdóname por todo lo que hice, y empiezas a analizar todo lo que tienes y todo lo que has hecho, y cómo has tratado incluso a la gente en tu hogar, cómo has tratado a la gente en tu iglesia. ¿Sientes que has valorado un poco más quizás a todo tu entorno en medio de este sufrimiento? Yo creo que es muy pedagógico. Es muy pedagógico. El Señor nos enseña. Él es un tierno maestro. Y creo que eso también nos ayuda a reordenar nuestros afectos. Me gusta mucho ese concepto. Porque cuando tú pasas por una enfermedad muy cercana a la muerte o tienes a la muerte muy cerca, como esta pandemia nos ha enseñado, que finalmente es Dios, que es soberano, que le ha permitido todo esto, tú puedes reordenar un poco más lo que para ti es principal, lo que para ti puede ocupar el primer lugar, ¿no? Como muchas veces dicen, ¿no? ¿Qué harías si fuera hoy día el último día de tu vida? O cosas así, pero, o sea, lo pensamos nada más, pero ilustrado a vivirlo de manera práctica es súper pedagógico. Entonces, ahí podemos todavía valorar mucho más el sufrimiento, ¿no? Y podemos también saber qué puede ser primero en mis afectos, qué para mí es lo más esencial, qué es lo que valoro más y qué es lo que quiero hacer con mi vida. Quiero glorificar a Dios en esto, quiero poder amar a otras personas, quiero poder alcanzar a aquellos que nunca han podido conocer a un Salvador. Entonces eso nos va a ayudar bastante y también es muy pedagógico porque podemos aprender que los sufrimientos que tenemos en esta tierra no se comparan nada con la gloria venidera, ¿no? Entonces, eso también, al poder estudiar la palabra, al poder estudiar a Pablo, la vida de Pablo, pues todos sabemos que ha pasado por los sufrimientos más posibles, más terribles posiblemente. Y se gozaba siempre. Y siempre se gozaba y nunca, pues, se rendía, ¿no? Yo admiro mucho a Pablo por justamente él tener siempre ¿cómo se diría? Él no murmuraba contra Dios, ¿no? Él al contrario, su paz estaba en saber que el Señor era soberano, que el Señor al que él servía tenía el control de su vida y él al contrario, ¿no? O sea, no murmuraba contra Dios. No vemos un Pablo quejándose ante Dios, al contrario, él seguía haciendo la obra, seguía trabajando y a pesar de que tenía ese aguijón, que el Señor no se lo quitó, sino que permitió que todavía lo tuviera, él siguió hasta el último segundo de su vida pudiendo glorificar al Señor.
Esto me lleva ahora al título de tu primer artículo, que desde ver el título ya te vuela la cabeza, porque dices, rayos, ¿qué va a venir dentro de todas estas líneas? ¿No? O sea, es cuando el maestro diseña con ternura mi enfermedad. Y a mí me vuela la cabeza porque me pongo a pensar y digo, ok, siempre cuando predicamos, cuando tenemos la oportunidad de estar ante la gente, decimos, el Señor te ha escogido antes de la fundación del mundo, estando en el vientre de tu madre, siendo un embrión, Él te formó, Él te diseñó, Él te puso el nombre que tienes y Él te puso la enfermedad que tienes. Entonces como que, y Él sabía el momento correcto en el que ibas a sufrir y que te iba a doler y ibas a sentir todo lo que sientes ahora. Pero es fuerte, o sea, es fuerte ver a un Dios amoroso, a un Dios todopoderoso, que ha diseñado también perfectamente una enfermedad en medio de tu vida. Entonces, explícame el título, Cari. No, de hecho, lo del título, todos habían pensado que lo había hecho yo con ánimo de hacerlo medio controversial, pero no, para nada. Yo lo hice, de hecho, quedó el título. A veces los de Coalición te sugieren otros títulos, pero, o sea, quedó, nadie me dijo nada. Pero sí, algunos amigos me dijeron, Cari, como que es el título un poco controversial, Sí, ¿no? O sea, como fuerte. que cuando el maestro diseña con ternura, se diseña la enfermedad, ¿no? De hecho, hubo un amigo que me dijo, Cari, pero el Señor no diseña esas cosas, ¿no? De repente, o sea, Él es todo lo bueno y cosas así, ¿no? Pero si leemos la Escritura, si estudiamos realmente la palabra y si vemos a lo largo de la Biblia cómo el Señor ha probado a sus siervos, ¿no? Podemos ver que es un Señor que también diseña, ¿no? Como diría Santiago, lo que cité hace un momento, ¿no? Solamente sabiendo que Dios diseña las pruebas, podemos tomarlo con sumo gozo. Entonces, me gustó mucho esto, pero quise añadir el tema de la ternura, porque en mi proceso de enfermedad yo he podido conocer a un Dios tierno, un Dios que hasta en poder escoger una enfermedad que sea muy especial, que le da muy poca gente, yo me he sentido súper privilegiada, porque es una enfermedad muy, muy rara y de la que también hace falta hablar, porque hay muchas enfermedades raras, y se llaman así, raras y huérfanas. Huérfana. Ese es el término exacto. Entonces, creo que ha sido muy, muy bonito poder ponerle el tema de cuando el Señor diseña con ternura mi enfermedad, ¿no? Y a veces nos falta entender eso, el tema de que el Señor sí diseña y hasta a veces programa las pruebas también. Y si tú puedes ver tu vida y eres cristiano ya de un tiempo, puedes mirar atrás y ver, ok, sí, o sea, en esta época de mi vida el Señor puso esta prueba para mí y ahora ya he aprendido esto e incluso puedo aconsejar a muchas personas sobre esto. Y es una bendición porque me ha tocado aconsejar bíblicamente a otras ovejitas que tal vez tenían un tema también con la enfermedad, o esta última temporada que hemos estado llenos de muerte, de enfermedad, de pérdida de seres queridos, y cómo podemos simplemente, pues como dice la Biblia, llorar con ellos. O sea, no hace falta hacer más, podemos llorar nada más en vez de repente darle muchas palabras o darle muchas sermones, ¿no? A veces solamente necesitamos llorar con ellos, consolarlos y también ser serviciales con ellos. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que vaya al entierro? ¿Necesitas que alguien cuide a tus hijos? ¿Necesitas que pueda ayudarte preparándote la comida de la semana? Cosas así que son muy prácticas y podemos dar el amor prácticamente a ellos, ¿no? Qué fuerte empezar, o sea, yo sé que igual no podemos entender todos los designios del Señor, no podemos comprenderlo al 100% a Él porque nuestra mente limitada obviamente no nos lo permite, ¿no? Pero ponernos en esta posición de que todo lo que me está ocurriendo, sé que puedo entregárselo al Señor y sé que Él tiene el control de mi vida y va a usar incluso las enfermedades, los problemas, las angustias para mi bien. Sí, fíjate, y a veces nos hacemos como que muy catastróficos o muy dramáticos como queremos ser, pero nos olvidamos de esta gran verdad que quiero decirla. Dios también sufrió, Dios pagó el castigo más tremendo, literalmente hablando, que pueda haber existido, ¿no? Dios pagó todo el pecado del mundo, ¿no? Entonces, y Él era inocente. Eso es y como nosotros que... no. Exacto, nosotros no somos inocentes para nada y Él ha sufrido. Entonces, cuando yo también sufro, me puedo identificar con Cristo en el sufrimiento. Cuando yo paso por una prueba, puedo saber cómo Cristo también pasó por esa prueba y puedo empatizar con Él, puedo también ser más como Cristo. Entonces, esa es la meta que el Señor tiene para nosotros, que podamos ser como Cristo. Si no lo vamos a poder hacer, si es que no pasamos también por el sufrimiento. Pero hay que aprender a sufrir bien. Y es que también siempre nos ponemos
del lado de Job en el momento en que él sufre todo lo que pasa y obviamente hay un momento en que ya está cansado, desesperado porque los amigos le dicen reniega de tu Dios, la esposa le dice ¿qué haces agradeciéndole al que te ha abandonado y todo lo demás? Él trata de mantenerse firme, pero hay un momento en que se molesta y comienza a decir cosas. El lamento. El lamento de él que tenía, que sentía por el dolor. Y hasta se le puede entender a Job, ¿no? Pero Dios diciéndole, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Exacto. Y yo no solamente lo veo como una confrontación de que no eres nadie para reclamarme, sino que siento como una antesala de parte del Señor diciendo, ¿sabes qué? Yo también voy a sufrir, incluso mucho más que tú, pero yo sin merecerlo, y lo voy a hacer por ti y por todos. Esa parte que has dicho es hermosa. Yo hace poquito la estuve leyendo y me encanta porque, o sea, Job le reclama a Dios al fin hacia su lamento y Dios no le responde con la respuesta que Job espera, sino le responde con la respuesta de quién es él. O sea, exacto. Yo soy el Señor del universo, el justo, el omnipotente y, o sea, le responde con quién es él y a veces nos falta saber quién es él. Entonces, la meta también de Dios es que podamos conocerlo más íntimamente a Él, que podamos saber sobre su carácter, sobre este tierno Dios, sobre este Dios soberano que Él ha orquestado toda mi vida y Él sabe. Y me encanta porque este amigo pastor que te digo, Pepe, él me dijo, o sea, cuando nos muramos, nos vamos a morir, no porque me cayó un balazo accidentalmente o no porque salí y pues me atropelló un carro o algo así. O sea, el Señor ya sabe cómo vamos a morir hasta eso, ¿no? Entonces, no es que pueda algo escapar de su soberanía. Y eso también, pues, saber y conocer que ese es el Dios que me ama, que puedo tener una relación con Él diaria, pues eso me va a llenar de paz y me va a poner también a mí en conocer de esta esperanza. Y vamos a ver claramente quién es Dios. Uh-huh. Porque está la otra parte, ¿no? Donde siempre hablamos de es amor, es amor, es amor, es amor, es justo, Él nos cuida, Él nos protege, está siempre cuidando de nosotros, que es cierto, que no estamos dejando de lado esto, pero nos olvidamos también de ser claros y decirles, ok, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de sufrimiento, tu carácter va a ser formado en medio de esto, uh-huh. Tu fe va a ser probada, porque nuestra fe va a ser probada por las cosas que van a ocurrir. Pero tienes que conocer a Dios y vas a conocer a Dios en medio de esto. Yo recuerdo haber estado boca abajo cuando me dio coronavirus, tosiendo porque fue muy fuerte como me dio a mí. No llegué a necesitar oxígeno, pero estando en esa posición y decirle, Padre Santo, te amo con todo mi corazón, pero que pase este dolor ya porque ya no puedo más, ¿no? Y queremos estar bien, queremos estar siempre en la mejor condición. Pero un segundo después cierras los ojos y dices, igual gracias, Padre, porque me has permitido al menos hasta este punto haber vivido todo lo que he vivido y al menos haber intentado ayudar a la gente que pude ayudar. Uh-huh. Si te place, Señor, que me levante de esta enfermedad, de este dolor, permíteme al menos seguir sirviéndote, ¿no? Y al menos yo creo que las personas que hemos enfrentado cosas difíciles no lo decimos solamente por sáname ya y luego te prometo todo, ¿no? Que muchas veces ocurre con una parte religiosa que tiene el ser humano de dame esto y te prometo esto, ¿no? Sino una convicción real de, Señor, sé que me estás dando la oportunidad para hacer más. Y veo eso bastante en lo que está ocurriendo en tu vida, en la oportunidad que el Señor te está dando para abrirte camino incluso en medio de la escritura para los cristianos, porque quieras o no, Cari, un par de artículos no solo son un par de artículos, es el pie para que puedas más adelante, Dios permita, escribir algún libro, bendecir a mucha otra gente como el libro que te ha bendecido a ti. Entonces, con esto, ¿qué es de repente lo que aspiras más adelante a alcanzar en el Señor bajo tus propios anhelos, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que suceda? Wow, pregunta profunda. Bueno, yo nunca había experimentado esto de poder escribir. La verdad es que ha sido muy, muy terapéutico, muy aleccionador y el Señor ha sido muy bueno porque no es como otros anhelos que tú tienes y que dices, Señor, por favor, concédeme esto, sino que a veces hay anhelos que el Señor pone en tu corazón sin que tú lo hayas querido y es muy bonito porque tú también puedes descubrir algo que de repente no pensabas que nunca te gustaba, pero finalmente te gusta bastante, ¿no? Y sí, por ahí voy escribiendo algunas cositas más, Dios mediante algún día pueda escribir para
para alguna editorial que de mis favoritas. Sí me gustaría, ¿no? Si el Señor lo permite, y poder seguir de repente también compartiendo más sobre la palabra, compartiendo un poco más sobre quién es el Señor, en de repente países donde no conocen todavía de Jesús. Esos son como que un poco mis planes, mis anhelos, ¿no? Y también trabajando en mi carrera que me gusta muchísimo y que, si el Señor lo permite, también puede ser usada para su gloria. Wow. Estoy seguro de que el Señor va a sorprenderte bastante y en medio de lo que Él haga con tu vida nos va a sorprender a nosotros y nos va a bendecir también tu testimonio. Yo quedándome con este episodio que estamos grabando y decir, tuve la oportunidad de haber compartido con Cari después de su diagnóstico, al menos un año después, y ver que el Señor lo está usando, nos va a bendecir mucho y nos va a retar incluso a muchos, ¿no? A poder decir, ok, Padre, úsanos. Y duele, cuesta, pero te seguimos amando y te vamos a amar más que antes y estamos listos para poder ir en la carrera. Cari, ¿cuál sería el mensaje que le compartirías a la gente que de repente está atravesando situaciones difíciles y está queriendo tirar la toalla o ya no sabe qué más hacer? Wow, primero sería un abrazo. Okay. Les daría un abrazo, tal vez podríamos llorar juntos, porque es difícil poder perder a alguien, estar enfermo, haber superado la muerte como lo has hecho tú, en verdad. El Señor hizo misericordia. Pero les compartiría de este mismo Dios que yo conozco, de este mismo Dios que he podido ver en mi vida en momentos muy difíciles, y aún ahora podría decirles que Dios al final, o sea, podemos tener muchas cosas, podemos alcanzar muchas metas, que no digo que no hay que alcanzarlas, sí, hay que descollar en todo lo que hagamos como cristianos, pero también podemos tener todo y al final pues nada de lo que tenemos nos vamos a llevar al cielo, ¿no? O sea, morimos y nada más. Pero yo les puedo decir que al final, en todo, solamente el Señor puede ser nuestro deleite, solamente el Señor puede ser nuestra esperanza, ¿no? Y es algo que nada en el mundo puede equiparar eso, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando era como que más jovencita y siempre pensaba en poder tener mucho, antes de conocer al Señor, en el éxito de la vida, ¿no? En el éxito de tener buena salud, no sé, dinero, una buena carrera y cosas así. Pero al final, como esta enfermedad nos ha enseñado también, eso no vale nada. Personas que tenían todo el dinero del mundo y no podían sanarse. Entonces, no somos iguales al pasar por el fuego, ¿no? El Señor nos moldea, el Señor quiere mucho más de nosotros, ¿no? El Señor nos ama tanto que no nos quiere dejar igual como estamos, sino que quiere que podamos ser más como Cristo, poder ser moldeados a su carácter. Y esta es la enseñanza que debemos también de predicar, ¿no? Que el Señor puede ser muy bueno y misericordioso aún en los momentos más difíciles que tenemos, ¿no? Y el Señor puede usar esos sufrimientos para poder traer gloria a su nombre y también para poder hacer de nosotros a alguien más como Cristo. Wow. Yo me quedo muy contento con todo lo que nos has podido compartir, Cari. Esperamos poder tener la oportunidad de volver a grabar algo. Claro. Gracias, sí, amiga, por compartir, por darte un tiempo y estar aquí en este episodio. Sé que la gente va a salir con una idea diferente del sufrimiento y espero que puedan entender también un poco más acerca de esta enfermedad y que el Señor sigue siendo el Señor en medio de toda dificultad que atraviesa nuestra vida. Gracias, Cari. Quédense hasta el final porque claro, sí, viene el contrapared con Cari, así que esto va a estar bacán. Tengo que mirar. Sí, esa, es que no era esa. Sí. Pizza, ¿con piña o sin piña? Pizza con piña, claro. ¿Frío o calor? Calor. ¿King Kong o Godzilla? ¿Viste la película? King Kong. Ok. ¿Salsa o reggaetón? Salsa. ¿Bailas salsa? No. Ok. ¿Un libro que recomendarías? Lágrimas Valientes de Aisha López. En este momento, ¿tu canción favorita es? Recuerdos de Ipak Karaí. ¿Chayanne o Luis Miguel? No sé. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿El Perú es un país de gente trabajadora? ¿Tu comida favorita es? Ceviche. ¿Reír o hacer reír? ¿Hacer reír?
La felicidad es vivir para Cristo. el texto que más ha marcado tu vida. Bueno, varios, pero me gusta mucho esto que decía Pablo: los sufrimientos leves y pasajeros no se comparan con la gloria venidera. Wow. Venir a Mala Influencia ha sido Muy divertido.